Sí, mis hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la casa del Señor, un domingo más, para la gloria y la honra suya. Bueno, vamos a presentar el curso, el mensaje. ¿Quiere orar por el mensaje de eso? Padre, gracias porque una vez más estamos aquí reunidos como familia, como cuerpo tuyo, Señor, para escuchar tu palabra. Y creemos, Señor, plenamente que tú tienes algo reservado para cada uno de nosotros en esta tarde. Así que pedimos, Señor, tu bendición, primeramente a Ramón, que tú lo bendigas, que tú lo uses poderosamente y abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para que podamos entender tu palabra de forma clara y colocar en práctica, Señor, tus enseñanzas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, mis hermanos, el último mensaje que pude compartir por la misericordia de Dios fue del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Esos 3 versículos lo hicimos en 2 partes. Uno fue el 6 y el 7, la confusión del Evangelio, y luego tenemos el 8, el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a hacer una reflexión así del mensaje rápida, en 4 o 5 minutos, para que podamos, si no lo acordáis, del mensaje, de lo que se trataba. Estuvimos viendo, hermanos, que el libro de los Hechos se trata de la segunda parte del libro de Lucas, es decir, la continuidad de Lucas. El lenguaje de Lucas y los temas de Lucas siguen estando puestos en el libro de Hechos. Estuvimos viendo el versículo 6 y 7 de Hechos, donde le hacen una pregunta a Jesús cuándo iba a restaurar en ese tiempo a Israel. Y Jesús le contestó de una forma tajante: no os corresponde a vosotros discernir los tiempos que el Padre ha determinado bajo su autoridad para su propósito. Aquí, hermanos, pudimos ver la confusión de los discípulos. En ese mensaje quedó claro que todo lo que Dios ha revelado a su pueblo lo tenemos en la palabra de Dios. Y esto está al alcance de todo creyente, no de unos sí y de otros no, de todo creyente que escudriña la Biblia. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por profetas, por sinvergüenzas, por gente que van confundiendo. No, es inspirada por Dios. No va inspirada por charlatanes, hermanos. Todo fuera de este libro, que es la Biblia, no es sólido. Eso quedó claro en el otro mensaje. No es seguro, hermanos. La palabra más profética y más segura, hermanos, es la Biblia. Y al creyente no le corresponde averiguar lo que Dios no ha revelado. Pero ojo, sí debemos estar velando como si fuera el último día. Debemos estar orando y estar preparados y vigilar nuestra manera de caminar, hermanos. Por eso la Biblia nos llama a escudriñar las Escrituras, hermanos. Y somos llamados a conocer cada día más de Dios. Esta es la reflexión que se hizo en el mensaje la última vez, que fueron esos 2 versículos. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro que fuera de la palabra de Dios no hay nada que sea sólido, que sea claro, hermanos. Entonces, el mensaje de hoy es el poder del Espíritu Santo en Hechos, el versículo 8. Ahí Jesús hace un cambio ya de actitud. Antes vimos en el 6 y el 7 que su respuesta fue tajante, pero ahí ya, sin en cambio, cambia su actitud y su manera de expresarse.
que dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, hermanos. Aquí, hermanos, debemos recordar, los que estudiamos la Biblia o escudriñamos, la profecía mesiánica es una profecía que habla de Jesús y que hemos leído sobre el alcance del reino de Dios. Isaías 49, la voy a leer en otra traducción, que no es Reina Valera, dice así: yo haré que seas luz en las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Fíjate lo que nos está diciendo este versículo. Lucas sigue diciendo, lo voy a repetir otra vez: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Lucas nos está recordando, hermanos, la profecía mesiánica de que la salvación en Cristo es hasta los confines de la tierra, no es hasta la puerta, no es hasta Valladolid, no, es para todo el mundo que cree en Jesús. Cuando nosotros leemos este mensaje de Jesús a sus discípulos, de quedarse quietos esperando la venida del Espíritu Santo para recibir poder, hermanos, nosotros debemos recordar que eso se cumplirá en el pasaje que vemos en el capítulo 2 de Hechos, se cumplirá el día de Pentecostés. El capítulo 2 ya habla del día de Pentecostés. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Nosotros no podemos vivir cada semana un nuevo Pentecostés, hermanos. Nosotros no podemos pensar que hay que esperar que haya otro Pentecostés para recibir poder, hermanos. La gran pregunta en esta tarde, la gran pregunta es: ¿cuándo los creyentes reciben el Espíritu Santo? ¿Cuándo los creyentes reciben el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta en esta tarde. Vamos a ir a Efesios 1:13, a ver lo que nos dice Efesios 1:13. ¿Lo tenéis ya todos? Amén. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Los creyentes, según dice este versículo, reciben el Espíritu Santo exactamente en ese momento que tú crees en el evangelio de la salvación. Son sellados por el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. La diferencia de otras denominaciones, no creemos, por lo menos yo, que la promesa del Espíritu Santo llega a la vida del cristiano con una segunda experiencia posterior a la de la conversión, mejor dicho. Ciertas denominaciones creen que primero uno nace de nuevo y luego recibe el Espíritu Santo. Algunas denominaciones hacen cultos especiales para que la gente ya cristiana que reciban el Espíritu Santo. He visto a lo largo de los años que llevo en el Evangelio, y más en República Dominicana, algunas iglesias, hermanos, como hacen cultos, para eso, como se llaman, están predicando, llaman a los creyentes que pasen adelante, personas ya que han nacido de nuevo, que ya son salvos, que ya son parte de la iglesia, a que oren por ellos, pasen al frente para ver una experiencia nueva, secundaria, y recibir el Espíritu Santo. Yo eso lo he estado viviendo, pero en muchísimas iglesias allí, porque allí hay un descontrol muy grande, hay un desfarajuste en las iglesias. Hay iglesias que van bien, pero hay otras que son, pues, un desastre. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice
La palabra de Dios nos llama en Efesios a llenarnos del Espíritu Santo. Pero llenarnos del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, no es en una tarde, yo cojo aquí, me lleno y cuando salgo a la calle ya estoy chismeando de mi hermano, estoy hablando mal, ya no me acuerdo, eso no es el Espíritu Santo. Y eso es el concepto que tienen muchas personas hoy en día, lamentablemente, en la iglesia. No es algo que va a pasar en una tarde, llenarnos del Espíritu Santo, y es... Nosotros, el creyente, tiene que llevar un estilo de vida lleno del Espíritu Santo. Llenarnos de la palabra y escudriñar las Escrituras. Es de la única manera que nos podemos llenar. Cuando nosotros vemos que Pablo dice, llenaos del Espíritu Santo, Pablo también dice en otro libro que tiene un lenguaje paralelo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Él sustituye el llamarse del Espíritu Santo en Efesios con que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra de Dios debe de abundar en cada uno de nosotros, hermanos. Y esa es la manera que Pablo nos enseña como creyentes, la manera de llenarnos del Espíritu Santo. La palabra de Cristo que more en abundancia en nosotros, hermanos, es sometiendo nuestras vidas a la palabra y no separarla, la palabra de la oración, hermanos, para vivir una vida bajo la guía del gobierno de Cristo Jesús en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, nosotros cuando aceptamos el mensaje de que el Señor es nuestro Salvador, nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Porque el día que nosotros escuchemos el mensaje del Evangelio, creímos en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la palabra. Por eso Pablo dice a los corintios que todos los creyentes hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Pablo dice que todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, hermanos, yo hago una pregunta esta tarde. ¿De qué sirve el zapateo en las iglesias? ¿De qué sirve la escoba y la fregona en las iglesias, aparte de barrer y de fregar? El zapateo, les mandé un día un vídeo yo a usted, no sé si se acordará, ya hace algunos años, zapateando en la iglesia. No sé si se acordará de eso. He estado mirando a ver si lo veía, pero no he podido verlo cuando estaba yo escudriñando esta mañana esto. Entonces, ¿de qué sirve ese teatro en algunas iglesias que siguen haciendo? Cogen la escoba, no sé si me entendéis, y se tiran al suelo rebozando con la escoba, con la fregona, zapateando. Yo eso lo he vivido, por eso hablo de esa manera. ¿De qué sirve ese teatro en las iglesias? Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Hermanos, hay que tener claro todas estas cosas, porque hay una confusión tremenda en averiguar cosas que no nos pertenece de averiguar y en todas estas cosas. Bien, seguimos. 3 formas como dar testimonio de Cristo. Damos testimonio de Cristo mediante nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Juan 13, 34, 35. Vamos a ver lo que nos dice Juan 34 y 35. Juan 13. Juan 13, 34 y 35. ¿Lo tenéis ya todos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bien, mis hermanos, damos testimonio de Cristo cuando tenemos amor con los hermanos. No hay más contradictorio, hermanos, en una iglesia sin amor. No hay más contradictorio, hermanos,
una iglesia con pleitos con los hermanos. Hermanos, eso no testifica de Cristo. Eso no testifica de Cristo, hermanos. Juan 17, 21 dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Aquí tenemos un mandamiento, hermanos, que debemos tener en cuenta. La iglesia con pleitos no testifica a Cristo. Hay muchas iglesias hoy en día que están divididas y están con muchos pleitos. Primeramente, como iglesia, damos testimonio cuando nos amamos como Jesús nos amó a nosotros. Damos testimonio cuando estamos unidos como el Padre, como dice aquí, como he leído aquí antes: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Tenemos que llevar eso en cuenta y dar testimonio. Tu relación con la iglesia testifica de Cristo. Vení yo esta tarde a la iglesia. Los hermanos que han venido están testificando de Cristo, hermanos. Jesús ama a su iglesia. Nosotros debemos de amar nuestra iglesia como Jesús ama a su iglesia. Y como somos un reflejo de Él, tenemos que amarla. Jesús da su vida por la iglesia, y tu relación con su iglesia, hermanos, tenemos que dar testimonio de Cristo, que salvó a la iglesia, hermanos, y nos ha salvado a nosotros, nos ha dado la salvación, hermanos. Punto número 2, Primera de Corintios 11, 26. Está ya, ¿no? Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Eso es lo que hemos hecho esta tarde aquí. Eso mismo estamos testificando de Cristo, hermanos. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos testificando de Cristo Jesús. Punto número 3. Damos testimonio de Cristo mediante la predicación del Evangelio, hermanos. En Mateo 28, 19, 20 dice así: hacer discípulos, esto ya lo he agregado yo, ahora leeré lo que dice la Biblia. Hacer discípulos, ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, es muy importante que debemos testificar de Cristo donde estemos, que debemos amar a las personas que no son creyentes, que debemos amar a nuestros hermanos, que debemos amar, ser un reflejo de Cristo Jesús. Así que, amado hermano, piensa que el reino de Dios ya está aquí. Y si está en Cristo, tú ya eres un ciudadano del reino. La consumación del reino está por venir. Cuando el Rey vuelva por segunda vez a por su iglesia, hasta ese día nos corresponde estar velando, estar orando y estar preparados, hermanos. Entonces, mis hermanos, para terminar el mensaje, sin el poder del Espíritu Santo, yo no podría estar aquí ahora mismo. Yo estaría ahora mismo, si no tuviera el Espíritu Santo, enfangado en el pecado y en las cosas del mundo. Pero gracias al Señor, a través del Espíritu Santo, te da fuerza de testificar de Cristo, de esforzarte en leer la Biblia, en escudriñar, en orar y en seguir un camino que al Señor le agrada, hermanos. Y es el estilo de vida que debe llevar un creyente, esforzándose en la palabra de Dios y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste esta herencia, Señor, para testificar, Señor, de que tú eres un Cristo que estás vivo, que eres un Cristo que tienes poder,
y que eres el que sin ti no podemos caminar, Señor. Gracias por la herencia, gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, cada día, y muchas veces no las aprovechamos, Señor. Muchísimas gracias por cada hermano, Señor, que puedan entender el mensaje, que en sí, sin tu palabra de Dios, no podemos llegar a ningún sitio. Ponemos los corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser útiles en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios os bendiga mucho y espero que se haya entendido el mensaje.